decirles también que tenemos acéfala la nutrición. Existe la Secretaría de Salud, pero no existe la Secretaría de Nutrición. Entonces, existe las instancias que ven la parte del campo, pero hay un hoyo negro en medio. Y esto probablemente tiene que ver porque el alimento y nutrimento es diferente. Estamos acostumbrados en nutrición y quizá ese es un mea culpa del gremio de decir, las vitaminas, la fibra soluble, se oye muy bonito, ¿no? Yo quiero oír fibra soluble, yo quiero que me digan, ¿no? Que la harina de maíz nixtamalizada, el maíz nixtamalizado, más bien, el maíz nixtamalizado es lo que le hace bien al intestino grueso. Yo quiero escuchar que la baba del nopal es lo que me ayuda a controlar la glucosa, no que me digan, no, las grasas monoinsaturadas. Entonces, lo químico y lo alimentario está desvinculado, probablemente desde la política pública, pero el tema aquí a plantear, y lo voy a tratar de resolver en pocos minutos, es cómo modificamos el consumo de una población enferma. Ya estamos convencidos que los alimentos agroecológicos es lo más nutritivo que puede haber para un pueblo como el nuestro, es lo más sustentable y además es lo más sabroso. ¿Cómo hacemos que las personas tengan entonces una elección? Y ese es el verdadero problema, porque no hay manera de hacer una producción de alimentos que valga la pena si no hay quien se lo vaya a comer. Es decir, de nada sirve que todos los esfuerzos desde el campo, desde la ciencia, estén diciendo vamos a producir mejores alimentos si no hay quien se lo coma. Y esos son algunos huecos que vamos a intentar llenar ahora mismo. Entonces, iniciamos con un problema central que es que las acciones alimentarias han sido totalmente insuficientes, no responden al problema del calentamiento climático. Yo no veo a qué hora nos vamos a asustar. Decía en la mañana el doctor Toledo, bueno, pero estamos en una revolución. Yo me detuve para contestar porque me parece que no estamos suficientemente rebeldes, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto más se tiene que calentar el planeta? ¿Cuántos niños más se tienen que destruir el hígado para que nos convenzamos de que la niñez en este país está totalmente desprotegida de los alimentos saludables, ¿no? O sea, ¿cuántas más personas con diabetes? ¿Cuántas más piernas cortadas en los hospitales por el consumo de refresco? ¿Cuándo nos vamos a conmover? Entonces, en mi apreciación, no hemos llegado a este cisma, a este simbrarnos para de verdad hacer unas, desde arriba las políticas, pero ahorita necesitamos todo. ¿Qué vamos a hacer nosotras y nosotros llegando a casa el día de hoy? Entonces, en la crisis solamente voy a mencionar parte de la tragedia, voy a ir mencionando algunas enfermedades que se vinculan directamente con la forma de comer. Nada más les anticipo algo, son las principales causas de muerte en nuestro país, son las principales causas de llegar a un hospital, son las principales causas de uso de medicamentos y son las principales causas de salud que se roban el 80% del presupuesto, todo ocasionado por el mal comer. Lo voy a mencionar rápidamente. Anemias, que no se nos olvide, no es nada más obesidad en México, también tenemos anemias muy parecidas a las que se padecen en África. Es injusto para un país tan rico como el nuestro. Tenemos también, por favor, hambre. Seguimos padeciendo hambre. ¿Por qué? Si hay suficiente comida para todos, estamos hablando de una injusticia social. Tenemos desnutrición. Sobre todo quiero que busquemos esta parte. La falta de estatura es falta de proteínas y probablemente falta de proteínas en la mujer embarazada. ¿Dónde están las proteínas vegetales? Empecemos por frijoles y maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde están los niños que no siguen creciendo? Tenemos desnutrición. Adiposidad, sin duda, que es la obesidad, donde 3 de cada 4 personas la padecen en México, pero nos está empobreciendo, además. O sea, mal comer, me enfermo y ahora mi pueblo está pobre, ya no tengo dinero para curar estas enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? La que sigue, diabetes, ya ni les digo, creció 300% desde 1980 a la fecha. Y por lo menos hace 2 años murieron más de 100,000 personas solo por diabetes y son causas probablemente prevenibles. Por refresco, 40,000 personas mueren solo por tomar refresco al año en México. Las enfermedades como hipertensión, silenciosas, no duele, no se siente,
pero el consumo de comida chatarra ha ocasionado que sea nuestra principal causa de muerte prematura. Una hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que son básicamente la primera causa de muerte no solo en México, sino en el mundo. Y aquí, infarto al miocardio. 4 de cada 5 muertes son por infarto. El hígado graso, de esto no se había hablado. Ahí estaba el hígado aguantando y aguantando. La comida chatarra envejece al hígado. Fíjense, tomar azúcar líquida es igual de peligroso que beber de más alcohol. Es decir, el azúcar ocasiona cirrosis hepática y probablemente cáncer. Vamos a empezar a tener problemas de cáncer de hígado por consumo de comida chatarra también. Tenemos síndrome de ovario poliquístico, tenemos jovencitas con ovario poliquístico por el consumo de comida chatarra. Y eso es silencioso, no estamos llegando a esta población. Diabetes gestacional, ¿qué pasa? Una mujer con ovario poliquístico se embaraza, tiene más riesgo de padecer diabetes durante su gestación. ¿Y qué creen? Mujeres que tuvieron diabetes en el periodo gestacional, 5 años después pueden convertirse en mujeres diabéticas para siempre. Esto tampoco estamos llegando a esta población de mujeres durante el embarazo. El nuevo problema, cáncer de colon y recto, íntimamente relacionado con el consumo de comida chatarra. ¿Y a qué horas nos vamos a atrever a alimentar a las bacterias buenas del intestino? Descubrieron que el maíz nixtamalizado es lo que nos puede dar equilibrio, y todo lo que no sabemos de la microbiota y del microbioma a nivel de intestino grueso nos lo dan la información de los alimentos agroecológicos, no solamente los bichos, sino lo que comen estas bacterias. Lo teníamos ahí. ¿Y qué creen? Disbiosis quiere decir problemas en la microbiota del intestino ocasionan más obesidad, más cáncer y más diabetes. Y esto es lo más barato, es lo más costo efectivo. Daño en riñón, no solo por el contacto con agrotóxicos, sino por el exceso en el consumo de refresco en el campo, y personas con menor estatura que tuvieron desnutrición en la primera etapa de su vida tienen 3 veces más riesgo de insuficiencia renal. ¿Quién va a ir a hacer las diálisis o las hemodiálisis al campo? Y todavía queremos que esas personas nos den de comer si están totalmente descuidadas, ¿no? El estado de salud de las personas. Bueno, ¿qué aprendimos en la pandemia? Aprendimos que hay un proceso que de hoy en adelante tiene que guiar nuestros pasos. Se ocasiona inflamación crónica leve. Las células se inflaman y eso es lo que está pasando por el consumo de comida chatarra y la falta de comida fresca. Entonces, esta inflamación desgasta el sistema inmunológico y esta es la razón por la que hubo alta letalidad por COVID en México. Entonces, una persona que tiene, imagínense que la grasa por obesidad o el consumo de comida chatarra debilita la respuesta del sistema inmune. Entonces, nosotros simplemente ya por tener esta condición nos morimos más rápido, se complica más una diabetes y esto es lo que no sabíamos. Entonces, hay 3 sustancias básicamente que ocasionan este problema. Es el jarabe de maíz de alta fructosa, que obviamente es un azúcar terrible, es de las más dañinas. De hecho, con 2 semanas que un niño o niña consuma refresco, es capaz de empezar a elevar los triglicéridos y a enfermar y a cansar el hígado. El hígado resiste mucho, pero ya no está resistiendo tanto. El sodio adicionado y las grasas trans, pensemos todo lo que es cremoso, ¿no? El queso tipo Filadelfia, las galletas con chochitos de chocolate, las galletas con relleno, la Nutella, estas cosas que son palatables, ¿no? Que son más suaves, esos son grasas trans y eso está taponeando las arterias. Y no eran los tamales hechos con manteca, son los productos ultraprocesados lo que nos está dando en la torre. Entonces, recuerden, tenemos inflamación por el uso de agrotóxicos, por el sobrepeso, por el consumo de comida chatarra, y tenemos disbiosis. ¿Qué quiere decir? Desequilibrio en el intestino grueso por falta de amamantamiento. Hay un consumo exagerado de fórmulas infantiles, el uso del biberón está acabando con la nueva generación y las tenemos descuidadas. Entonces, el consumo de refresco y de comida ultraprocesada. Ahí está. Se los dejo nada más como una imagen, pero
pongamos más atención. ¿Qué puede hacer la agroecología por nuestros intestinos? Y claro, del intestino nadie habla. Nos importan las siluetas, ¿no? Incluso a las políticas públicas por mucho tiempo nomás les importaba la obesidad. No, vámonos al intestino, que bien nos puede salvar la vida. Entonces, la agricultura intensiva ha hecho que se consuma más carne de res. La carne de res de producción agroecológica es mucho más saludable, pero a nivel internacional, cuando tienen este contacto, se generan más enfermedades, sobre todo por las dioxinas. Ahora, los organismos, los OGMs, los transgénicos, que también es un riesgo para todas las enfermedades que ya hablé, los componentes, estos componentes orgánicos persistentes, el uso de plásticos, los teflones de los sartenes, incluso, no me lo van a creer, pero hasta los perfumes, las cremas, los shampoos, están generando este desequilibrio metabólico y es peor para diabetes y todo eso, los oftalatos, por supuesto, y el glifosato. ¿Qué otros riesgos tenemos? El abuso de fórmulas infantiles, ya dije, los transgénicos, los monopolios alimentarios y la agricultura intensiva. ¿Qué nos provoca esta inflamación? Recuerden, la inflamación de la que hablo es envejecimiento prematuro. Tenemos niños y niñas de 6, 8 años que tienen la sangre de una persona de casi 80. Es un envejecimiento, esto es una injusticia, porque los niños y niñas no pueden decidir sus alimentos. ¿Qué les estamos llevando a las escuelas? ¿Qué les estamos dando después de la leche materna? ¿No? Y decimos que los niños tienen prioridad en nuestro país y decimos, ¿no?, que el derecho al interés superior de la niñez está en el cuarto constitucional. ¿Qué hemos hecho con estas poblaciones? Entonces, baja el sistema inmune, eleva la tasa de infecciones, envejece prematuramente, lo que se llama apoptosis, y genera más causas de cáncer. Vamos a empezar a escuchar que cada vez más personas padecen cáncer. Hay una disfunción de la insulina. La insulina se vuelve loca con la comida chatarra, pero se aplaca con la comida agroecológica. ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde están los alimentos agroecológicos en las clínicas, en los hospitales? No, tenemos metformina, pero no tenemos alimentos agroecológicos. ¿Ven? Esto es una disrupción. Las políticas de salud están desvinculadas del campo por completo. La disbiosis y se acaba el músculo. Otro problema que vamos a tener en México es la falta de masa muscular por comida chatarra. ¿No han visto a las personas mayores? Todo el mundo las quiere ayudar, que no se muevan, que se pongan a ver la televisión, que coman lo que puedan, sopita, ¿no? No, hay que cuidar el músculo y eso también nos lo dan los alimentos agroecológicos. Ahora, tenemos más grasa, huesos más frágiles por consumo de comida chatarra, afecciones en la función del pensamiento y ya tenemos alteraciones emocionales y en el insomnio. ¿Por qué comemos así? ¿Por qué comemos como comemos? ¿No? Básicamente porque los alimentos de peor calidad son los más abundantes. Esa es la razón. Entonces, uno de los principales pilares para cambiar el consumo es que la disponibilidad. Si no hay comida saludable cerca de las personas estiro mi mano y ahí lo tengo, ¿sí? ¿Dónde están por todos lados los alimentos agroecológicos? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, paisaje alimentario. Lo que veo es lo que como. Y lo que hemos encontrado en algunos estudios que hemos hecho es que lo que hay para comer es lo que define los hábitos alimentarios, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han querido cambiar su forma de comer, yo quiero comer mejor. Van con una nutricionista, les hace antes de eso. Si lo que vas a comer está en tu refrigerador, en tu mesa, en tu alacena, entonces te lo vas a comer. Eso es disponibilidad. Y es a lo que llamamos nosotros, paisaje alimentario, porque lo hemos roto. Ahora tenemos basura disfrazada de comida dentro de las casas. Queremos cambiar, hay que limpiar el paisaje de la casa. Que no se vea la comida chatarra, no le demos oportunidad. Que ni siquiera los niños la puedan ver. Si tú la tienes, genera un vínculo de confianza. Aquí la pregunta, si las personas no pueden ver físicamente la comida agroecológica, entonces le tienen más confianza a lo que está industrializado. Y pregunten ustedes,
Las mamás le tienen más confianza a la lata de leche, le tienen confianza más a los productos industrializados. Entonces, tenemos el secuestro del paladar. Este es otro problema, que tenemos los sabores estandarizados. La autonomía alimentaria empieza en la lengua. Tenemos que recuperar los paladares de las personas en México porque gozamos de una herencia agroecológica, pero también culinaria que hemos perdido. Las personas en México tendríamos que ser las más exigentes en el sabor y les aseguro que cuando las personas son muy exigentes en los ingredientes de su comida son más saludables. Entonces necesitamos recuperar paladares. Hay maneras de cómo hacerlo y cómo transformamos a un sistema para que sea más sustentable, sabroso. Hay muchas cosas que hacer, pero les voy a decir 6. Lo primero es ver la comida saludable. Queremos cambiar la cultura. Tenemos que empezar porque se vean los productos que queremos que las personas consuman. Si los tienen cerca, los consumen. Si los siguen consumiendo, se convierte en un hábito. Con el tiempo, se convierte en una costumbre. Con las décadas, en una tradición. Y después habremos de cambiar la cultura. Pero es dinámica y es posible. Queremos empezar, hay que poner en exposición continua. 2, la gastrosofía. Gastrosofía es el arte de disfrutar una buena cocina que protege el ambiente y que sea altamente nutritiva. Buena cocina, buenos platos, ser exigentes con las recetas, privilegiar y consagrar las recetas originales. 3, la autonomía alimentaria. Hay que ayudar a la población al ejercicio del derecho a la alimentación, descolonizar paladares. ¿Sí? La comida chatarra nos da 3 sabores: sodio, azúcar, grasa. ¿Dónde están los nuevos sabores? Si los niños, las niñas no se lo meten a la boca, si nosotros no dejamos de beber refresco, yo les digo, en 2 semanas que se deje la comida chatarra, se generan nuevas papilas gustativas. Y eso es el ejercicio del derecho. Yo no puedo ejercer el derecho a la alimentación con el paladar secuestrado. Nadie puede ejercer sus derechos si está secuestrado, secuestrada. Tenemos que liberar primero los paladares para ejercer mi derecho a decidir. Y las macro, las que les dije anteriormente son micro. Las macro, la agroecología debería ser la medicina preventiva más eficaz, barata y sencilla. Entonces, hasta que una política, imagínense que fuera de los centros de salud estuvieran los puntos de distribución de los alimentos agroecológicos y que el doctor, cuando le detecte hipertensión, vaya acá afuera por sus nopales, vaya y hágase su sopa de frijoles todos los días, vaya y hágase sus quelites, aquí afuera están, como si fuera medicina, ¿no? El doctor Simi tiene el mejor modelo de negocio y que podríamos hacer nosotros. 5, determinar alimentos estratégicos. ¿Cuáles serían estos 10 alimentos estratégicos que responden al estado de salud que les acabo de decir? Maíz, frijol, chía, amaranto, quelites, nopales, sardina, huevo, semillas como cacahuates, cualquiera que den nuestro predio y frutas de temporada. Si a mí me preguntan, podríamos empezar con una lista estratégica de alimentos, la política alimentaria, que es más o menos esto. Ustedes ponen aquí lo químico, la nutrición y ponen una lista de alimentos y ya después nos empezamos a cruzar. Podemos comentarlo después. Hay una propuesta a nivel internacional que se dejen de consumir, que se reduzca a la mitad carne roja y harinas, que se modere el consumo de huevo, aves y productos lácteos, pero que se eleve al doble pescado, verduras, fruta, leguminosas, granos enteros y semillas oleaginosas como cacahuate, semillas de girasol, ajonjolí. Y por último, apostar al crecimiento económico sostenido y sustentable a través del consumo doméstico. ¿Les parece poco? 120 millones de personas que podríamos consumir un poco más de alimentos agroecológicos. ¿No le parece atractivo a quienes hacen las políticas públicas? ¿No? Esto es lo que necesitamos y probablemente un estímulo fiscal a quienes produzcan o a quienes consuman o a quienes compren comida agroecológica. Y termino diciéndoles que sí hace falta una revolución alimentaria, pero malnutridos, malnutridas no vamos a hacer ningún tipo de revolución. Entonces, primero, cabezas bien nutridas, panzas bien nutridas, y entonces ejercer nuestro derecho, pero hacer la revolución y hacernos presentes para que esto suceda.
Gracias.